Bienvenidos y gracias a todos por entrar al video. Aquí habla Foxy Phoenix y hoy les vengo a presentar la reacción, aclaración, ni los personajes, ni la música, ni las imágenes. La historia comienza en una sala de cine abandonada donde podemos ver a los miembros del elenco del Chespirito versus que todos estaban dormidos en los asientos, aunque ellos no eran los únicos que dormían ahí. Cerca de los niños de la vecindad estaba Eri. Pero qué sueño. Momento, cuando me dormí, la niña de cuernito y cabello plateado veía a su alrededor dándose cuenta de que ya no se encontraba en el comedor y que ya no estaba con Izuku, Mirio o Aizawa. No podía ver ninguno de los héroes de su mundo, no había ninguno de ellos. Los que sí estaban cerca de ella eran Kota, los hermanos Makoto, y Kazuma, los hermanos menores de Asui y Rory, junto a los niños de la vecindad que también estaban recobrando el conocimiento uno por uno como Poppy. Donde como cuando me dormí. Momento, Serafina, ¿dónde está Serafina Chilindrina? Ay, ya cállate, Poppy, no me dejas dormir, Patty. Poppy, ¿qué pasa? ¿Estás bien, Poppy? Sí, chicas, estoy bien, pero es que no encuentro a Serafina en ningún lugar, Godínez. Poppy, ¿acaso hablas de esta muñeca, Poppy? Ay, Serafina, muchas gracias, Godínez. Te lo agradezco mucho, Serafina. Tenemos que hablar muy serios las dos. No puedes irte sin mi permiso, no seas una mala niña, ¿entendido? Eri, Kota, Kazuma, Makoto, despierten ya, por favor, despierten. Kota, Kazuma, Makoto. 5 minutos más, Eri. Pero Kota, Kazuma, Makoto, despierten ya, por favor, despierten. Kota, Kazuma, Makoto. 5 minutos más, Eri. Ya, por favor, Kota, Kazuma, Makoto, despierten ya, por favor, despierten. Kota, Kazuma, Makoto. 5 minutos más, Eri. Kota, Kazuma, Makoto, ya, por favor, despierten ya, por favor, despierten. Kota, Kazuma, Makoto. 5 minutos, Kiko. Ay, ya cállense, que me desesperan. Eri, Kota, Kazuma, Makoto. Ay, pero si no nos tienes paciencia, Kiko. No, ustedes no me dejan dormir, Chilindrina. En serio, tu sueño es lo menos importante por ahora, cachetón Kiko. No me simpatizas como me dijiste, Chilindrina. Espera un momento, Foxy Phoenix, cuando remodeló la sala del cine, Chilindrina. Ay, Kiko, no seas menso, eso no fue lo que pasó, Kiko. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Chilindrina? Pues bueno, Kiko. No me digas que tú no sabes, Chilindrina. Pues estamos en una sala de cine, eso es muy obvio, Kiko. Pero Chilindrina, ay, ya no perdamos el tiempo, Kiko, ahora hay que buscar al chavo Kazuma. Kiko, Chilindrina, por aquí está el chavo Eri. Chavito, despierta, Kota. Vaya, pero qué sueño más pesado tiene el chavo, Chilindrina. No tanto como ñoño. Mírenla pues, Poppy. Acúsalo con tu papá, ñoño Makoto. Bueno, ya no importa eso. ¿Y ahora cómo haremos que despierte el chavo, Chilindrina? Eso es muy fácil de hacer, Kazuma. Así como Chilindrina. Fácil, solo hay que darle un beso como en el cuento de la Bella Durmiente, Kiko. Pues yo no diría que el chavo sea como la Bella Durmiente, pero entonces ¿quién le dará el beso, Chilindrina? Eso es muy obvio, quien le dé el beso debe ser una joven princesa tan linda como un diamante, Godínez. Ah, entonces será Patty, que Chilindrina. No, Godínez, hablo de mí, yo le daré el beso al chavo. Listo, ya desperté, no necesito un beso, Patty. Ay, qué mal, yo con gusto te hubiera dado uno, chavo. Ah, bueno, si se vale, si eres tu Chilindrina. Au, ya verás, chavo. Au, doña Nieves. Ya silencio, niños, no dejan dormir, Jaimito el cartero. Sí, niños, por favor, no hagan mucho ruido, que quiero evitar la fatiga, por favor, Kota. Momento, señorita Nieves, señor Jaimito, también están aquí, Lara. No solo ellos están aquí, también se encuentran mi hermano Rodi junto el profesor Longaniza. Rodi. No, Lara, se dice Girafales, no Longaniza, perdón por eso, profesor Girafales. No, tranquilo, joven Rodi, sé que tu hermanita es muy joven, así que no me molesta, Kiko. Ay, no manches, profesor, ¿cómo no se enoja con que Lara le dije a Longaniza, mientras que con nosotros nos regaña peor que una alarma desgastada? Ups, ay, bueno, profesor Girafales. ¿Qué me dijiste, Kiko? Ah, bueno, yo, lo que profesor Girafales. No quiero excusas, hablaré de esto con tu mamá, Poppy. Momento, hablando de mi tía Florinda, donde se encuentra esta Chilindrina. Eri. Chilindrina, ¿san qué ocurre? ¿Estás bien, Chilindrina? Sí, estoy bien, lo que pasa es que la niña pecosa estaba buscando a su padre entre los asientos a ver si él estaba ahí, pero cuando por fin lo encontró recostado en una fila de asientos como si fuera una cama, pero el señor de bigote y gorro azul no estaba solo, sino que encima de él, recostada muy cómodamente, se hallaba doña Florinda. Al ver esto, el profesor Girafales se le acercó a gran velocidad para ver fijamente a los dos adultos inconscientes que se mantenían tranquilos hasta que Kiko. Mamá, doña Florinda.
¡Guau! ¿Qué pasa, tesoro? ¿Qué te ocurre? La mujer de cabello de túbitos, después del grito de su hijo, se levantó perezosamente para responderle, pero ella se quedó con las palabras en su boca porque vio a su amado y gracias a eso se generó la típica escena de amor de cuento de hadas. Doña Florinda. A profesor Girafales, profesor Girafales. Doña traidora, doña Florinda. Que la doña ama de casa no entendía las palabras de su amado al inicio, pero no duró mucho así cuando se percató donde estaba acostada y el peso de la verdad cayó con fuerza a la mujer que solo pudo doña Florinda. Don Ramón. ¿Qué pasa? Después de eso la mujer pelo rubio de un rico se levantó de los asientos dejando a su vecino de bigote y gorro azul se recompusiera de los asientos lentamente mientras se sobaba su cachete adolorido. Don Ramón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, doña Florinda. Y todavía usted lo pregunto desvergonzado sin vergüenza, pero ¿qué más podría esperar de una chusma degenerado que no tiene vergüenza de aprovecharse de una pobre dama como yo? Don Ramón. Ey, momento, escúcheme señora, yo estaba muy cómodo durmiendo y vaya sueño que tenía. Yo estaba en los brazos de mi amada y hermosa rubia Margo que me abrazaba con pasión mientras su mano tan suave y delicada como la porcelana me acariciaba mi pecho. Se sentía como un ángel, pero mi ilusión terminó de golpe para que al despertar en vez de encontrar a mi amada rubia Margo terminé encontrándome de frente con el monstruo de la Laguna Negra que me golpeó con su mano de camionero y garras de urraca. Doña Florinda. ¿Qué dijo don Ramón? Ay no, espere, Cartoon Cat. Pero qué divertido sin dudas, ellos hacen un muy buen espectáculo, ¿no lo crees, Catnap? ¿Verdad, Catnap? Bueno, no es de sorprenderse si ellos forman parte de la infancia de muchos Cartoon Cat. Tienes razón, mi amigo de pelaje morado. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablan? El dúo de gatos estaban frente todos los habitantes de la vecindad y los niños de Boku no Hero quedaron paralizados por el miedo al recordar muy bien quién era ese gato de caricatura y como la primera vez que se habían conocido no fue del todo bonito, la opinión de todos fue miedo, como por ejemplo. El niño cachetón a gran velocidad se escondió atrás de los asientos junto a los demás niños y otros adultos mayores como Doña Nieves Eduviges y Jaimito el cartero, mientras que otros adultos como Don Ramón, Doña Florinda, Rod y Gloria, el profesor Girafales y demás que hacían como una barrera improvisada para proteger a los jóvenes del cartoon. El ambiente era muy tenso, pero no duró mucho gracias a que Catnap. Wow, tranquilícense todos por favor, Malicha. Ay, pero qué lindo, ese es un gatito Patty. Yo más bien creo que es un peluche o un juguete, Chilindrina. Eso que importa, aún así se ve muy tierno, quiero abrazarlo, Catnap. Gracias por sus halagos, señoritas, pero creo que lo mejor es que expliquemos bien lo que ocurre aquí. Después de las palabras del peluche de Poppy Playtime pasó una hora donde el cartoon, con algo o mucha ayuda de Catnap para explicar el por qué se encontraban ahí al inicio, fue difícil, pero después de un rato logró convencer a todos que estarían bien y después de eso todos tomaron asientos muy juntos mientras veían de reojo al cartoon por su seguridad. Esto disgustaba a Cartoon Cat, pero eso no duró mucho gracias a que un portal se abrió de donde salieron unas personas Cartoon Cat. Ay, por fin, ya se habían demorado demasiado. Muy bien, llorones, estos recién llegados nos acompañarán para la reacción especial que les tengo hoy, así que no pierdan más el tiempo y preséntese, Sinus. Bueno, es un gusto conocerlos, mi nombre es Sardo @SardoN3B o Simusa hija alias la muerte blanca, pero pueden llamarme solamente Simus, soy un francotirador neo. Hola, mi nombre es Neotrix @Neotrix_10K, aunque llámenme Neo para abreviar. También me acompaña mi hermana menor Chaque. Hola a todos, ¿cómo están, Dragocrack? Y bueno, ahora es mi turno. Mi nombre es Dragocrack @DragocrackTaxepele. Soy un mitad dios por parte de mi padre y mitad vigilante multiversal, parte de mi madre. Soy un dios de la destrucción número 1 encima de todos y Cartoon Cat. Ejemejemo, lo siento, Chimuelo, entiendo que a ti te gusta mucho el pescado y moras, ¿verdad? Bueno, mejor comete un plato de estas para que dejes de hablar de una vez por todas y iniciemos ya. El furia nocturna humanoide quedó con un ceño profundo gracias al trato del gato hacia su persona, pero decidió no pelear por si el cartoon le hace algo, así que solo tomó asiento, refunfuñando hasta que alguien le pasó un caramelo por detrás. Tome, señor dragón, para que no se sienta mal, Dragocrack. Ay, gracias, pequeña, ya estoy bien, señor Barriga. Bueno, es un placer conocerlos a todos, pero pregunta, si no hay problema, quisiera que vamos a ver aquí Doña Nieves. Estoy con el señor Barriga, espero que lo que vayamos a ver no sea algo tan aterrador. Mira qué niños presentes, Cartoon Cat.
Por eso mismo están aquí. Lo que veremos hoy será algo suave para ustedes que sé que no podrán soportar algo tan intenso catnap. Por eso veremos las leyendas de México Cota. Leyendas como que leyendas de México. ¿Qué tiene eso de interesante don Ramón? Mejor no digas eso joven Cota, aunque no lo creas, en nuestro país hay muchas leyendas sobre monstruos y lugares embrujados don Román. Como por ejemplo alguna de las leyendas más famosas de nuestro país son La Llorona, el árbol vampiro y la isla de la muñeca Kiko. Disculpa, veremos qué chavo. Bueno, creo que lo mejor es que nosotros nos retiremos de aquí Kiko. Si el chavo tiene razón, será mejor que nos vayamos de aquí. Nosotros ya conocemos suficiente de las leyendas de nuestro país, así que antes que el dúo de hermanos cobardes puedan irse, fueron detenidos por las orejas por Chilindrina. Silencio, ustedes par de cobardes, y ya conocen mucho sobre las leyendas, seguramente no les importará verlas Kiko. Chilindrina, por favor déjanos ir chavo. Si nosotros no queremos ver, tenemos miedos, por favor suéltanos profesor Girafales. Niños, por favor comportese Kiko chavo. Pero profesor Girafales. Tranquilo niños, entiendo que sienten ustedes, es normal tener miedo, pero ¿saben cuál es la mejor forma de ya no tener miedo Kiko? No, obviamente que chavo. Si tan solo supiéramos eso, dejaríamos de tener miedo profesor Girafales. La mejor forma de ya no tener miedo es confrontarlo Kiko. Muy buen consejo profesor Longer, dijo Girafales, pero creo que lo aplicaremos en otro momento chavo. Por ahora solo queremos irnos de aquí Cota. ¿Y cómo harían eso si este lugar no parece haber salida chavo? ¿Pero de qué hablas Cocota Kiko? No seas menso, obviamente saldremos por la puerta chanfles, donde está la puerta Cartoon Cat. Oh mi buen cachete de marrana flacas, déjame decirte a ti y a los demás que aquí no hay salida, así que solo les queda ver fijamente hacia la pantalla, así que disfruten el espectáculo Kiko. Oh no chavo. Chanfles, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! No contaban con mi astucia. ¡Síganme de manos! Señor Chapulín, cuando llegó aquí Chapulín Colorado. Yo siempre he estado aquí, así que no tengan miedo, yo los protegeré chavo. Zac, con el Chapulín Colorado todo estará bien Kiko. Tienes razón chavo, él nos protegerá. Tanto el dúo de niño rico y pobre junto a otros niños, sean de la vecindad o de Boku no Hero, se sentía mejor al saber que el Chapulín Colorado estaba ahí para cuidarlos, pero sin saberlo ellos, el Chapulín Colorado se moría de miedo por dentro, pero se tragaba eso solo porque los niños lo necesitan para no tener miedo, y él como el héroe que es los va a proteger con su presencia. Y después de eso el video inicia. Flex. Siéntense todos que les vengo a contar una pequeña historia de mi tierra natal. Leyendas que han perdurado a través de los años, susurradas de viejos a jóvenes se han traspasado. Las tradiciones por siempre se deben respetar, y en este día de muertos siempre se pueden recordar. A pesar de que pasen los años nunca se olvidarán, las tradiciones del pueblo por siempre existen. Don Ramón, vaya, esto comenzó más suave de lo que pensaba. Don Román, tienes razón hermano, conociendo a este gato pensé que sería algo peor Cartoon Cat. Bueno, ustedes mejor no hablen de más o pondré algo peor señor Barriga. Don Ramón, guarde silencio, le empezaré a cobrar 21 meses de renta en vez de 14 don Ramón. Chances, si no se me enoje usted Barriga. Señor, tranquilo señor Barriga. Que don Ramón. Dijo profesor Girafales. Vaya, sin dudas las trompetas de esta canción suenan increíble, creo que voy a enseñarle más de música a los niños doña Florinda. Para mí, aunque esta serenata es algo tétrica, no negaré que es perfecta para que las parejas puedan acurrucarse para tener valor, ¿o no lo cree profesor Girafales? Si tienes momento que doña Clotilde. Estoy de acuerdo con eso, ¿usted no cree lo mismo Monchito don Ramón? Pues sí, y yo don Román. Vaya, sin dudas ustedes dos tienen mucha suerte, jajajajaja doña Eduviges. Monchito y Longaniza no son los únicos que tienen suerte Romanito don Román. Si un momento que dijo las tres mujeres solitarias se apegaban con fuerza a sus respectivos hombres en busca de cariño, esta escena sacó jotas de sudor a muchos que les veía y a otros les sacó risas doña Nieves. Las palabras del vídeo tiene razón, las leyendas solo viven si se pasan de boca en boca. Todavía recuerdo que yo conozco las historias de antaño gracias a que mis abuelos me lo dijeron a mi Jaimito el cartero. También eso de que las traducciones y costumbres se deben respetar y honrar para nunca olvidarlas, eso hacemos en mi tierra natal Tamangandapio. Es un pueblito rodeado de lindo arbolados Cota.
Ya sabemos eso, señor Jaimito, pero bueno, ¿qué es eso de Día de los Muertos? ¿Acaso habla de la Halloween Gloria? En realidad no, joven Cota, el Día de los Muertos y Halloween tal vez parezcan muy similar, pero en realidad tiene sus diferencias, Lumine. Perdona, señorita Gloria, pero no le molesta si yo puedo explicar qué es el Día de los Muertos, Gloria. Oh, bueno, no tengo ningún problema, pequeña Lumine. Muy bien, gracias. Bueno, miren, el Día de Muertos es un día de celebración, particularmente para las personas en México y América Central, y para muchos México-estadounidenses en los Estados Unidos. Es un día para honrar y conmemorar la vida de los difuntos, y para dar la bienvenida al regreso de sus espíritus. Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre, en la que se reúnen familiares y amigos para rendir homenaje y recordar a seres queridos que han fallecido. La festividad se celebra ampliamente en México, donde se desarrolló en gran medida, y en otros países de América Central y la región andina de América del Sur, principalmente del noroeste argentino, del occidente de Bolivia y del sureste de Perú. En España, por su parte, se celebra en eventos culturales de inmigrantes mexicanos integrados en la sociedad española. Esta celebración difiere en varios aspectos del Día de Brujas o Halloween, y a menudo se les confunde debido a que ambas celebraciones están relacionadas con el período cristiano de Ayayouhtide. La festividad se originó como un sincretismo entre las celebraciones católicas del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos con las tradiciones de los indígenas de América. Las tradiciones de esta festividad incluyen elementos distintivos como calaveras y flores de cempasúchil para honrar a los fallecidos. Las familias construyen altares domésticos, denominados ofrendas, donde colocan alimentos y bebidas preferidos por sus difuntos. La conmemoración incluye visitas a los cementerios para dejar estas ofrendas en las tumbas. La celebración incorpora aspectos festivos como el intercambio de calaveras de azúcar entre amigos y la degustación del pan de muerto en familia. Una tradición particular son las calaveras literarias, versos satíricos que funcionan como epitafios humorísticos dedicados a personas vivas, y un dato curioso es que en 2008, la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México ERI. Vaya, eso suena increíble, Kazuma. Entonces en esa celebración uno puede hablar con los difuntos, doña Nieves. Exactamente, jovencito, aunque obviamente no es que uno hable literalmente con los muertos, es más de una forma más simbólica, profesor Girafales. Pero aún así no le quita lo especial de la fecha, Kazuma. ¿Oh, escuchaste eso, hermana? Podríamos hacer eso con papá para recordar Makoto. Eso no suena mal, Kazuma, pero no creo que se pueda hacer, Kazuma. ¿Pero por qué dices eso, hermana Makoto? Bueno, lo dijo porque esa no es una tradición que se celebre en Japón, Catnap. No necesariamente uno necesita ser mexicano o vivir en México para celebrar el Día de Muertos, así que no hay problema que ustedes puedan celebrar eso, Cartoon Cat. Sí, eso suena muy lindo, pero mejor continuemos con lo jugoso. Guadalajara, un europeo había llegado de tez blanca, ropa negra, pero un poco callado. Las muertes no se hicieron esperar ni un solo día, y el vampiro empezó a ser cazado hasta que lo enterrarían. En el patio de Belén un árbol de su tumba creció. Se rumora que cuando este caiga se vendrá su resurrección. Para cumplir su venganza es conocido como el vampiro de Guadalajara. Una mujer despechada que a sus hijos ahogó terminó muriendo entre sus lamentos, y ahora vaga buscándolo sin tener su redención, con un llanto conocido que te hiela todo el cuerpo. Ten cuidado si haces un trato con él, si se acerca evítalo, en sus redes puedes caer. Con un traje de charro te ofrecerá una gran fortuna, pero a cambio de tu alma sufrirá su tortura. En un casino esplendoroso un joven hermoso destrozaba la pista, y ante los ojos de todos este mismo encendió todo el calor. ¿Quién diría que el diablo podía bailar un buen danzón? Chilindrina. Hay chanfles, miren un vampiro, Roddy. Esperen un momento, ¿los vampiros acaso no son de origen de Transilvania, Dragotrak? No necesariamente, los vampiros tienen muchas reinterpretación en todo el mundo, pero la más famosa es el conde Black Tepes o el conde Drácula, por eso se les asocia mucho con Transilvania. Pero bueno, la historia que estamos viendo se llama el árbol vampiro. Esta es la historia de cómo el deseo de sangre y travesuras dio vida a un árbol en Guadalajara y muerte a un hombre cuyos apetitos no pudieron ser saciados. Según el gobierno de México, la leyenda del árbol del vampiro tuvo lugar hace mucho tiempo, iniciando con la aparición de perros y gatos muertos, descubiertos por trabajadores de la basura. Los animales fueron hallados sin una gota de sangre en sus cuerpos. La policía fue alertada, y comenzó a preguntarse quién, o qué, podría ser el culpable de estos actos inquietantes. El verdadero terror invadió a los habitantes de Guadalajara cuando, al igual que los animales, empezaron a aparecer personas muertas, desangradas.
La policía, desconcertada, llegó a la conclusión de que un vampiro merodeaba entre ellos. Con el pánico instalado, las autoridades y el pueblo, armados, emprendieron la caza del vampiro que había sembrado muerte y miedo. Según el editor de El Ciudadano Jalisco, la leyenda se sitúa en el siglo XVIII, cuando un europeo llamado Jorge despertó las sospechas de los locales. Se vestía completamente de negro y solo se dejaba ver de noche. Aunque lo consideraban un recluso social, era un hombre educado neo. Pero no olvidemos que, como ocurre con toda leyenda, existen diferentes versiones. El Ciudadano Jalisco identificó al vampiro como Jorge, mientras que otras fuentes, como el gobierno de México, no le dan nombre, mencionando solo su origen europeo. La mayoría, sin embargo, concuerda en que formaba parte de la vida cotidiana de Guadalajara. La versión del Ciudadano Jalisco relata que Jorge fue sorprendido mordiendo el cuello de una joven del pueblo, desangrándola ante los ojos aterrados de los testigos. Intentaron capturarlo mientras huía, hasta que finalmente lograron atravesar su corazón con una estaca de madera en un árbol de camichín, un símbolo de protección. Con su último aliento, el vampiro juró vengarse. Una vez muerto, fue llevado al panteón de Belén, donde lo enterraron en un ataúd. La calma volvió al pueblo, aliviados de que la criatura que había sembrado el terror había sido destruida. El tiempo pasó. Un día, el vigilante del panteón notó algo extraño. Una rama de camichín brotaba de la tumba del vampiro. El árbol creció, robusto y frondoso, y aún hoy vive floreciente en el panteón. Los sobrevivientes de aquella época lo bautizaron como el árbol del vampiro. Don Ramón. Así yo conozco esa leyenda. Se dice, según la leyenda, que el día que el árbol se seque, el vampiro se levantará de su tumba para vengarse del pueblo que lo atrapó. Algunos creen que ya lo ha hecho, escapando cuando las raíces rompieron el ataúd, y que sigue acechando en las sombras, esperando su momento. Catnap. Exactamente, señor Ramón. Sea cual sea la verdad, el árbol es testimonio de que, un día, Guadalajara fue atormentada por una criatura de oscuros deseos y oscuro corazón. Profesor Girafales. Bueno, niños, escuchen, esta leyenda se origina cuando un vampiro misterioso, a finales del siglo XIX, un hombre rico de nombre Don Jorge, que vestía de negro y caminaba por la noche, llegó a Guadalajara. Aparición de víctimas. Pronto, animales y luego personas aparecieron muertos sin una gota de sangre y con marcas de mordeduras en el cuello. Captura y ejecución. La gente se organizó para cazar al misterioso asesino, que resultó ser el vampiro. Lo mataron clavándole una estaca de camichín en el corazón. No olviden, niños, para la próxima clase hablaremos de leyendas mexicanas y todas las variaciones de esta. Jaimito el cartero. Momento, pero así no era la versión que escuché de esa leyenda en Tangamandapio. Mis tíos me contaban que cuando la tumba vigilada, enterraron a Don Jorge en el panteón de Belén y colocaron una gran losa de piedra sobre su tumba para evitar que escapara. El árbol milagroso. Poco después, un árbol de camichín comenzó a crecer sobre la lápida, cubriéndola con su tronco y raíces. La profecía. La leyenda cuenta que mientras el árbol viva, el vampiro permanecerá atrapado. Sin embargo, si el árbol cae o la lápida se rompe por completo, el vampiro será liberado y regresará para vengarse. El árbol, hoy una atracción turística. El árbol, que aún se encuentra en el Panteón de Belén, se ha convertido en una atracción turística popular, con visitas nocturnas organizadas. Protección. Para protegerlo de los daños, se ha instalado una cerca alrededor del árbol. Los Girafales. Bueno, como dije, Jaimito, aunque sea una leyenda muy famosa, hay que tomar en cuenta que dependiendo por factores como el tiempo que transcurre el boca en boca o la región donde uno habita, el relato puede tener variaciones unas de otra serie. Ok, entonces, según como yo entiendo, según nos dice, es que si uno planta un vampiro tendrá un árbol de vampiro, ¿verdad, Cota? No creo que se refiera a eso, Roro. Yo no sé, Cota, pero sin dudas no podré volver a ver un árbol de la misma forma, Lara. Concuerdo, Roddy, hermano mayor, por favor protégenos, Roddy. Tranquilo, Lara, Roro, todo estará bien. Miren que nos contaron que ese árbol solo se encuentra en México, así que estaremos Chapulín Colorado. Tranquilo, niños, yo ya había acabado con vampiros antes, así que sé cómo derrotarlos y la mejor forma es con luz solar. Chapulín Colorado, pensamientos, además con adelantar el tiempo con un reloj Kazuma. Momento, pero una duda, ¿acaso los árboles vampiro nacen en lugares donde hayan muerto vampiro o solo ocurre en México, chavo? Yo no sé eso, pero ahora tendré cuidado con no astillarme con un árbol, Kiko. Estoy contigo, no quiero que un árbol pruebe mi sangre y después le guste el sabor de la mía chilindrina. Si yo fuera tú no me preocuparía mucho de que un vampiro pruebe tu sangre, don Ramón. Así, ¿por qué lo dices, chilindrina, chilindrina?
Pues porque eres tan bruto que cualquier vampiro que pruebe tu sangre quedará asqueado por beber sangre de un burro, Kiko. Pues así sí, y espera, no me simpatizas, Chilindrina. Ay, tranquilo, Kiko, al menos tu sangre no mataría a cualquier vampiro por el colesterol en esta, como la sangre de ñoño o el señor Barriga ñoño. Mírenla pues, Poppy. Acúsalo con tu papá ñoño Eri. Ay, Chilindrina, no seas tan cruel con ñoño, solo es algo subido de peso, pero no es para tanto, Godínez. Ay, Eri, aunque no lo creas, no es poca cosa, porque cuando esté se cae de la cama, cae por ambos lados, ñoño. Mírenlo pues, 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 mírenlo pues. Todos los niños se reían para ignorar el miedo por la leyenda del árbol, pero sin que estos lo sepan eran visto por cierto trío de delincuentes chompiras. Ay, jefecito Tripa Seca, recuérdenme que nunca vaya de Guadalajara ni de loco quiero toparme con ese árbol, Tripas Secas. No seas menso, obviamente esa leyenda no es más que mentiras. Oiga, jefecito, mire, ahí está esa niña cuernuda que quería el tipo pajarraco, ¿no cree que podríamos atraparla, Cuajinay? No seas estúpido, yo ni de loco voy a hacer nada, Tripas Secas. Pero señor, ¿no cree que esta es la mejor oportunidad mientras no están los héroes de ese otro universo, Cuajinay? Eso no importa, mira que todavía sigue esa plaga de rojo y amarillo está aquí, además no hay salida, así que no podremos salir de aquí y quedaríamos acorralados. Además lo mejor es no crear problemas o ese gato podría hacernos algo y no tengo ganas de que me mate, así que mantengamos la cabeza baja, Dragocrack. Bueno gente, estoy seguro que muchos de los aquí presentes deben tener presente quién es esta mujer, pero se las volveremos a contar. La leyenda de La Llorona es una de las historias de terror popular que todos conocen en Latinoamérica sobre el fantasma de una mujer que ahogó a sus hijos y ahora, condenada, vaga por las noches cerca de cuerpos de agua, llorando y buscándolos eternamente. Sus lamentos es un distintivo de la leyenda, y se dice que deambula cerca de ríos y canales, vestida de blanco y con el rostro cubierto por un velo, aunque la historia tiene varias versiones como cualquier otras historias con el paso del tiempo, pero siempre el tema central de todas las versiones es el arrepentimiento y el tormento de una madre tras un acto de desesperación. Lumine. El origen de la leyenda es difícil de cuál de todas las versiones es la original, pero aún así lo más común de todas las historias explican la historia de cómo una mujer, llena de ira, celos o desesperación por ser abandonada por su esposo, ahogó a sus hijos en un río, pero gracias a eso vino un gran arrepentimiento. Tras el horrible crimen, la mujer se dio cuenta de lo que había hecho y, consumida por el remordimiento, se suicidó en el mismo río. Aunque esta fue condenada por su acto, el castigo de ella es que su alma no puede descansar en paz y se le condena a vagar y buscar a sus hijos por toda la eternidad. Cartoon Cat. Qué pena, pero esa mujer no puede arrepentirse de lo que hizo y debe aceptar lo que hizo, pero bueno, las características más relevantes de ella son su lamento. El sonido característico de ella es su lamento desgarrador, que suele ser un grito de ¡ay, mis hijos! Su recorrido. Se la suele encontrar a ella vagando cerca de ríos, lagos y canales, y su figura se describe como una mujer vestida de blanco con largos cabellos oscuros. El peligro que ella significa, pero eso depende. Algunas de las versiones de la historia advierten que a quien escucha su llanto o la ve, ella lo puede seguir hasta su casa o incluso atormentarlo. Las versiones locales. La leyenda tiene múltiples variaciones dependiendo de la región, con detalles que cambian, pero la figura central de la madre atormentada permanece siempre, aunque no le veo lo peligroso a una mujer demacrada. Catnap. Muchos de los que juran haberla visto a lo largo y ancho de montañas, valles, ríos y paisajes dicen que es una mujer fantasma que deambulan de aquí para allá. Le llaman La Llorona por sus lamentos. Ellos también cuentan que La Llorona viste con un vestido de muchos colores que le tapa todo su cuerpo hasta sus pies, que están descalzos. También tiene el cabello muy largo en una mezcla de colores negro, plateado y dorado. En su cabeza se paran grillos, luciérnagas y mariposas. Causa mucha impresión, miedo y espanto ver a La Llorona, pues su cara es como la de una calavera. La Llorona tiene las manos muy grandes, y en ellas carga un bebé muerto, su hijo, por quien llora todo el tiempo desconsoladamente. La gente comenta que fue ella misma quien lo mató, y por eso su llanto interminable y el arrepentimiento que lleva. Esta mujer ataca solo a las parteras, médicos y enfermeras que ayudan a las mujeres embarazadas a acabar con la vida de sus bebés antes de nacer. Lumine. También ataca a los hombres que dejan embarazadas a mujeres jóvenes solteras y que luego las abandonan cuando nace su bebé.
Cuando la Llorona habla, solo pide que se respete la vida, sobre todo la de los que están por nacer. La identidad de la pareja de la Llorona cambia en algunas versiones. Es un soldado raso o terratenientes que murieron en combate, o también cuentan que fue un dueño de terrenos que le puso los cuernos. Pero bueno, la leyenda es utilizada a veces por las madres para castigar y asustar a sus hijos, diciéndoles que, si las desobedecen, la Llorona vendrá a buscarlos y asustarlos por las noches. Cota. Ay, qué miedo. Seguro que si mi tía o mis padres hubieran sabido de esa historia me la habrían contado de pequeño. Godínez. O Cota, créeme, tanto yo como mis amigos pasamos por eso de nuestros padres, donde nos aterrorizaban con la historia de la Llorona. Los demás niños de la vecindad le daban la razón al niño basado de gorro verde con azul, don Ramón. Ay, de se quejan niño. Nuestros padres también nos contaban esas historias de la Llorona. Jaimito el cartero. Nunca me atrevía a acercarme solo a ninguna especie de cuerpo acuático. Poppy. Un momento, tía Florinda. Profesor Longa, dijo Girafales. Pregunta si la Llorona permanece cerca de los ríos o lagunas. ¿Acaso también merodea cerca de las playas o las piscinas? También son cuerpos de agua. Profesor Girafales. Esa es una muy buena pregunta, Poppy, pero no los lugares por los que merodea la Llorona tienen un significado especial por lo que le pasó, así que no, Kiko. Fiu, qué alivio. Entonces si podemos hacer una piscina en casa. Vamos, mamá, ¿qué me dices? Vamos, mami, no seas mala, por favor, mamá, construyamos una piscina en casa, no hay peligro. Vamos, Sherry. Ay, pobre señorita, está muy triste por sus hijos. ¿Acaso la Llorona no puede descansar en paz o encontrarse con sus hijos? Gloria. Pues no sabría decirte sobre eso, Eri, pero no te sientas mal, pero aún así quién sabe, tal vez si puedan reunirse con sus hijos algún día. Patty. Ey, chavo, ¿qué ocurre, chavo? ¿A qué pasa, Patty? Bueno, que te veo muy pensativo, chavo. A lo que pasa es que recuerdo cuando la Chilindrina, ñoño, Kiko y yo habíamos creído haber escuchado a la Llorona en la vecindad, pero al final solo era la vieja chancruda doña Florinda. ¿Qué dijiste, chavo? Chavo. Se me chispoteó Chilindrina. Bueno, en sí no era difícil confundir a doña Florinda con la Llorona. Ambas tienen cara de cera derretida. Doña Florinda. Que don Ramón. Ja 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 ja, cara de cera derretida. Ja 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 ja, doña Florinda. Un don Ramón. Ejen, dijo Chilindrina. Ten más respeto a doña Florinda, tal vez tenga cara de vela derretida y más arrugas que un montón de trapo sucio. Doña Florinda. ¿Qué dijo don Ramón? Oh, no, 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 yo. Ay, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? 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 Todos los espectadores presentes en la sala sintieron tremendos escalofríos por el repentino lamento de la Llorona. Todos los niños fueron a refugiarse con los adultos. Roro y Lara abrazaban con fuerza a su hermano. La Poppy abrazaba con fuerza a su muñeca Serafina, mientras que el Chapulín Colorado se mantenía firme por fuera, pero por dentro su alma caía al suelo. Pero obviamente quien la pasó peor Neo. Lumine, 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 hecha que ya basta, creo que es suficiente de esta broma, ¿no crees, Lumine? Ay, perdón, hermano, pero no te enojes, solo quería jugar un poco. Kuajinai. Un poco, condenada mocosa, casi me das un infarto. Cartoon Cat. Ja 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 ja, eso es lo que lo hace más gracioso. Cara rayada, pero bueno, no importa, mejor sigamos. Sinus. Disculpe, Cartoon Cat, habría forma si me dejara explicar a mí sobre el charro negro. Si no hay problema, por eso no hablé antes. Cartoon Cat. Ay, pero qué fastidio, está bien, empieza de una vez. Llorón de guerra. Sinus. Como órdenes, señor. Bueno, gente, escuchen. El charro negro es una leyenda del folclore mexicano sobre un jinete fantasma vestido de negro que deambula por los caminos de México, a menudo ofreciendo riquezas a cambio de un trato. A pesar de su elegante apariencia, es una figura demoníaca relacionada con el diablo, y aceptar su oferta, especialmente montar su caballo negro azabache, conduce a una perdición eterna.
El personaje aparece en el folclore, la literatura, el cine y las animaciones, y su historia a menudo sirve como una advertencia sobre la avaricia y la desesperación. Las características de esta son: 1. La apariencia: es un hombre alto, elegante, de impecable traje negro, sombrero de ala ancha y montado en un caballo enorme y negro, a veces con ojos de fuego. 2. El origen de él: se dice que proviene de Jalisco, pero su leyenda ha aparecido en varias partes de México, como Tlaxcala, Veracruz, Puebla e Hidalgo. 3. Los momentos de la aparición de él es que aparece en la noche, en caminos solitarios o calles silenciosas, a menudo acompañado de un frío o una niebla. 4. Él ofrece monedas de oro a viajeros solitarios y desesperados, a veces para aligerar su carga o simplemente por compañía. La leyenda y sus implicaciones. El trato: si un viajero acepta la compañía del charro negro o se sube a su caballo, no puede bajarse más y está condenado a él. 5. El destino de la víctima: es quienes aceptan su oferta suelen perder su alma y desaparecen para siempre. A veces, se convierte en el nuevo sirviente del charro negro, buscando a otra víctima para tomar su lugar. 6. La advertencia sobre la leyenda sirve como una advertencia sobre los peligros de la avaricia, la desesperación y los tratos con entidades desconocidas. El 7. punto es posible solución. Aunque no se recomienda enfrentarlo directamente, algunos relatos sugieren que rezar, llevar un rosario o hierbas como la ruda o el romero podrían ayudar a ahuyentarlo. El charro negro en la cultura popular, cine y animación. La figura ha inspirado varias producciones, siendo una de las más populares la película animada de 2018, La leyenda del charro negro, de Anima Studios. Don Ramón: Anima Studio, porque ese estudio me suena tanto Sinus. En otras representaciones, también se han creado películas, cortometrajes y cortos documentales que exploran la leyenda. Según algunos, la leyenda surge entre el sincretismo en el año 1920 entre creencias indígenas y europeas. El charro negro representa el lado oscuro del alma humana, una historia que advierte sobre la cegadora codicia. Este personaje fue transmutado en deidades oscuras por etnias como la Wixárika dentro de las deidades huicholas, que se vinculan con una parte oscura son y también se mató con definidos como vecinos o mestizos. El que más resalta dentro de estas deidades es el dios Tamatzitewari, que en español es llamado nuestro hermano mayor, el mestizo azul oscuro. El resultado del encuentro de estas dos culturas, también une dos religiones, la mesoamericana, específicamente la huichol, y de España. El resultado será una cultura popular mestiza, que crea una figura del folclore mexicano, es decir, el charro negro. La convivencia entre la cultura indígena y la mestiza resultó en conflictos económicos, en donde se adueñaron de tierras para usarlas en beneficio propio, del comercio, etc. Según los registros sociológicos, el dios mestizo azul, dentro de la cultura indígena, específicamente dentro de la cultura huichola, representa el estereotipo del colonizador que llega a amenazar su cultura desde una perspectiva mixteca. Se cuenta que es el patrón del lugar, habita en la cima del monte, cuidador de la comarca. Este individuo no tiene aspectos indígenas, al contrario, nos habla de características de los colonizadores, es decir, un hombre blanco, alto y montado a caballo. Los mixtecos hablan de lo peligroso que puede ser encontrarlo, por eso se tiene la creencia de cargar ajo, para lograr ahuyentarlo. Castigaba a los que causan destrozos en los bosques, custodia los tesoros y castiga a quienes cometen avaricia. Tal es la importancia del Señor del Cerro que los indígenas pedían permiso con ofrendas para poder obtener el permiso de trabajar en sus tierras. Las ofrendas constaban de cigarro, mezcal y comida. Se tiene registrada una anécdota en la Sierra del Norte de Puebla, en donde los indígenas cesaron de trabajar en una carretera, ya que no se había solicitado el permiso del Señor del Cerro. San Martín de Caballero es conocido en las ciudades como un santo al cual se le pide dinero con la frase: San Martín de Caballero, dame tantito dinero, mientras se le ofrece alfalfa a su caballo. Mientras que en la cultura mazatecos se convierte en un ser nocturno, en donde explican que no se trata de un santo. Se le conoce como el dueño de las tierras y de los montes. Sus características son de colonizadores, es de tez blanca y saluda en castellano. Algunas noches baja para visitar a sus animales y vigilar los tesoros enterrados. Los que desean obtener dinero de este ser, deben de ir en estado de indulgencia, abstinencia sexual, y llegan ofreciendo cacao o un guajolote.
San Martín de Caballero les da instrucciones, en las que se incluye, llevarse su caballo de la cola hasta la casa del solicitante y no decir nada en 4 años, si esta promesa se llega a romper entonces queda condenada el alma del solicitante, muere al instante y San Martín de Caballero toma su cuerpo y alma para llevarlos a trabajar con él. Prácticamente en todas las sociedades se ha concebido el concepto de lo oscuro, que incluso se presenta como un elemento esencial para que exista el equilibrio. Y ello, lo oscuro, es una especie de tentación constante, vinculada con las pasiones humanas, las cuales podrían hacer que el hombre pierda la razón, y como consecuencia, se pierda a sí mismo o a su parte luminosa. En la cosmovisión méxica tenemos la inmemorable batalla cósmica entre día y noche, entre luz y oscuridad simbolizada por Tezcatlipoca, uno de los 4 hijos de Ometeotl, señor de la noche. Y Quetzalcóatl, también llamado el Tezcatlipoca Blanco, con la llegada del cristianismo a México, la dualidad también se propulsó con la figura de Dios y Lucifer, y en esta bifurcación cultural surgieron mitos y leyendas sobre la tentación perenne que es capaz de hacer perecer el alma Rodi. Sin dudas yo estoy desesperado en darle un buen futuro a mis hermanos y cumplir mi sueño de ser piloto, pero ni de locos haría un trato con ese tipo Chilindrina. Papito, no importa que tan mal la pasemos económicamente o cuántas veces el señor Barriga venga a cobrarnos la renta, yo siempre te querré siempre y estaré contigo, don Ramón. ¿Pero de qué hablas tú, Chilindrina? Lo que intento decirte es que nunca hagas un trato con ese charro negro. Puedo vivir sin tanto lujos pero no quiero perderte, don Ramón. ¿Pero qué dices, Chilindrina? ¿Por quién me tomas? Yo nunca haría una locura de esa forma. ¿O por quién me tomas, señor Barriga? Un flojo que hace todo lo posible para evitar el trabajo o obligaciones y prefiere dejarle eso a otros, don Román. Si lo siento, Ramón, pero la palabra tú y chamba no combina nada bien, excepto que sea por medio de la brujería, don Ramón. ¿Pero de qué me hablan si yo literalmente conseguí un trabajo en una finca? ¿O acaso se olvidaron de eso, Jaimito el cartero? No lo olvidamos, don Ramón, pero la simple idea de eso se nos hizo extraño a todos, chavo. Incluso nosotros por un segundo pensamos que eso debió ser por culpa de alguna brujería de la bruja del 71, doña Clotilde. ¿Qué dijiste, chavo? Ups, se me chispoteó doña Florinda. Yo más bien pensé que habías abandonado a la Chilindrina, don Ramón. Como dice usted, ¿quién me cree que soy doña Florinda? Una chusma desvergonzada que solo hace problemas, también un descuidado en paternidad, don Ramón. Yo soy muchas cosas pero nunca dejaría a mi hija sola. ¿O acaso me ves cara del papa de Kiko, doña Florinda? Que dijo, déjeme recordarle que mi querido esposo falleció en alta mar, don Ramón. Bueno, si él era la mitad de menso que su hijo, no me sorprende para nada, doña Florinda. ¿Qué dijo don Ramón? No, es solo bromeocota pensamiento. ¿Acaso yo hubiera aceptado hacer un trato con ese charro para que me devolviera a mis padres o acabara con Muscular? En serio, ¿estaría dispuesto en hacer eso el niño rompedor de bolas profesional? Estaba muy pensativo al ver y escuchar cómo el sujeto en la pantalla solo por cumplir con su sueño, pero el costo fue perder no solo su alma, sino también su libertad por un deseo egoísta, y él se preguntaba si él también haría eso, pero no duró mucho así gracias a que lo sacaron de sus pensamientos por Eri. Ey, Kota, ¿nos escuchas, Kota Kazuma? Hermana, ¿crees que Kota está bien, Makoto? Ay, déjenlo, Eri Kazuma, lo seguro ese tipo calavera le da mucho miedo y no lo culpo, es muy aterrador. No me sorprende que esté tan callado, Kuajinai. ¿Quién sería tan menso para hacer un trato con el diablo Tripaseca? Tienes razón, jefe, ni el Chompiras metería tanto la pata para meterse con el Chompiras. ¿Que me ven ustedes dos? Yo soy menso, lo acepto, pero no suicida, valoro mucho mi vida, Sirius. Pero bueno, de última y no menos importante de los relatos, es la leyenda del baile con el diablo. Esta es una leyenda urbana de San Luis Potosí que tuvo lugar en un antro conocido como el 8 Segundos, que a pesar de no tratarse de una historia original, causó en su tiempo mucha agitación social y lejos de provocar que la gente dejara de ir, invitaba a curiosos a asistir a este lugar en los años 90, ese justo en un Viernes Santo, y a pesar de que es un día de abstinencia para los católicos, mucha gente aún decide salirse a divertirse. Uno de estos lugares donde los potosinos podían recrearse era el famoso antro 8 Segundos, referencia al deporte de jineteo de reses en un rodeo. La gente se mostraba muy contenta y eufórica, no había razón por la que no pasar otra gran noche como se acostumbraba, la música estaba a todo lo que da y como es costumbre en estas fechas las promociones de venta de alcohol eran muy atractivas. De pronto la llegada de un personaje comenzó a llamar la atención de todos los asistentes. Un joven muy guapo, bien vestido y con apariencia de tener mucho dinero arribaba por la entrada principal.
Aunque nadie sabía quién era, su presencia llamaba mucho la atención como si se tratase de una auténtica estrella de rock o un famoso actor. El muchacho era muy alegre y parecía llevarse bien con todos en cada mesa que pasaba, llegando finalmente a una donde se encontraba una muchacha sin nada de atractivo, sin bonita cara, sin ropa exuberante o elegante, una chica promedio. Para sorpresas de todos, el joven galante la invitó a bailar, la muchacha no podía creer su fortuna y aceptó bailar con él. Lumine. El dúo se fueron al centro de la pista y comenzaron a bailar música tejana. Al parecer el muchacho era un gran bailarín, pues sus plazos eran fluidos y desafiantes. La joven no parecía batallar para seguirle el paso, a pesar de mostrarse algo torpe en la mesa. Parecía que estaba bajo algún embrujo que le permitía igualar la destreza de su pareja. Todo el mundo miraba a la pareja, que era el centro de atención de aquella noche, pero de un momento a otro un olor nauseabundo junto con una neblina comenzó a apoderarse del lugar, como el hedor del caño. Aún así la gente aún no estaba alarmada por tales hechos y únicamente confundida, pero comenzaron a sentir que ya no podían mover sus cuerpos y darse cuenta que era algo que a todos les ocurría menos a la pareja, pero todos entraron en terror cuando observaron que uno de los pies de aquel joven no tenía zapato y que no se trataba de un pie humano, sino de la pezuña de una cabra grande. La gente estaba completamente horrorizada, pero no se podían mover. Uno de ellos comenzó a rezar, por lo que la mayoría de la gente comenzó a seguirlo, hasta que finalmente un inmenso humo envolvió el lugar y aquel joven desapareció, dejando a la muchacha en el centro de la pista inconsciente y con quemaduras en las partes donde el galán le había tomado para bailar. Catnap. Finalmente todos pudieron escapar del lugar, pero el olor a azufre se quedó impregnado por varios días más. Lejos de perder clientela a aquel lugar, está incremento por gente que buscaba ver a aquel joven que muchos le atribuyeron a una aparición del propio Diablo Cartoon Cat. ¿Quién diría que al diablo le gusta la vallenata? Yo soy más del jazz, pero bueno, no tiene buen gusto como el mío o como la bachata, ¿verdad? Frozono Ornette no lo cree en Frozono. Tienes razón mi buen Michi, vamos Ornette movernos con el ritmo de esta bachata, muévela que muévela, vamos bichitos amidare a sui. Disculpe quiero Cartoon Sam, pero ¿quiénes son ellos dos? Que no los conozco. Cartoon Cat. ¿Quiénes son? ¿Quién mocoso al lado del gato de caricatura? Ya no estaban el superhéroe moreno helado y la waifu más amada de los gamers y la regla 34 Satsuki Asui. Momento, que a dónde se fueron ñoño. Disculpa papá, en serio el diablo le gusta bailar por las noches en club nocturnos señor Barriga. Bueno, mis abuelos le gustaba contarme mucho esa leyenda, pero yo siempre pensaba que solo me lo decían solo para no tardarme cuando salía por las noches con tu mamá Jaimito el cartero. Así pues mis abuelos me contaban cómo estos se confrontaban con demonios en el cerro a machetazos. Kiko. Ey mamá, ¿acaso los abuelos nunca te contaron historias de estos enfrentando demonios o bailando con estos? Chilindrina. Disculpa Kiko, una pregunta, ¿acaso tu mamá nunca te había contado la noche de cuando se conocieron tu mamá y papá? Kiko. No, porque la pregunta Chilindrina. Pues pregunto, eso explica mucho. Tu mamá y papá se conocieron esa noche y por eso tu mamá huele a azufre y tiene el cabello chamuscado. Kiko. Así momento, no me simpatizas Chilindrina. Tranquilo Kiko, es solo una broma, todos sabemos que tu mamá nunca atraería un diablo, seguro estos le huyen por miedo y solo esta podría atraerlo si le persigue con un machete. Doña Florinda, ¿qué dijiste tú? Don Ramón. Ja 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 ja. Doña Florinda. Vamos tesoro, no te metas con esta chusma Kiko. Chusma plus Doña Florinda. Y si quieres que alguien se enfrente al diablo, vaya a pedírselo a tu abuela chavo. Don Ramón pregunta, ¿acaso su abuela se ha enfrentado al diablo con machete? ¿O por qué mi abuela era tan buena acabando con demonios que aparte de ser conocida como el pilar de la chancla, aparte de entrenar al mismísimo Don Cartoon Cat? Uf, las referencias nunca están de más, pero bueno, estas no son las únicas leyendas de México. Ahora sigamos con esto. Siento de todos que les contaré una historia que quedará marcada en su memoria. Las leyendas nunca mueren jamás, al igual que las tradiciones por siempre existirán. Siéntense todos que les contaré una historia que quedará marcada en su memoria. Las leyendas nunca mueren jamás, al igual que las tradiciones por siempre existirán. Don Ramón. Aunque todavía no comprendo qué son los rap, no puedo negar lo increíble que suenan, profesor Girafales.
Concuerdo con eso, don Ramón. Sin dudas en las clases de música voy a ver si puedo hacer que los niños aprendan a hacer rap, en especial en hacer estribillos tan potentes y llenos de energía como este Jaimito el cartero. ¿Sabes algo? Los estribillos me recuerda a los coros en las serenatas, son una parte fundamental en el ritmo y melodía en la música, además que sirven de complemento para unir o hacer un cierre perfecto, ñoño. Papá, ¿podría dejarme tomar lecciones de música, por favor, señor Barriga? Claro, no hay ningún problema. ¿Acaso no quisieras invitar a tus amigos? Estás con gusto, yo pagaría las lecciones de todos ellos, don Ramón. Ay, pero qué gran barriga tiene usted, señor Corazón, señor Barriga. Disculpa, ¿qué dijo don Ramón? Dijo don Ramón. Olvídelo, solo olvídelo y dejemos a los niños disfrutar, ñoño. Bueno, pues ya escucharon, chicos, están emocionados por eso, chavo. Ay, zac zac zac, y nosotros hacemos rap como el del Chapulín Colorado, zac 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 zac, Kiko. Sale y vale, Cartoon Cat. Bueno, sin dudas esta escena me paré muy empalagosa. Mejor sigamos con el terror antes que me empalaje, así que vean ya. En Xochimilco una pequeña niña terminó ahogada y un hombre colgó una muñeca para que esta ya no penara, mas aún así la escuchaba. Este enloqueció, colgó varias hasta que su vida acabara. Una mujer acusada de brujería, encarcelada dibujando hasta que de pronto un día le preguntó a un oficial que le podría faltar navegar, pues que navegue y esta terminó por escapar. Una historia de amor en un callejón donde por ir a su amada así murió. Un beso en su mano es lo que le pudo dejar antes de despedirse de su otra mitad. En un parque en Veracruz que se inunda de rumores, historias que se vuelven mucho más y más peores. Las puertas están abiertas si lo quieres visitar, pero ten cuidado si no la quieres pasar fatal. Siéntense todos que les contaré una historia que quedará marcada en su memoria. Las leyendas nunca mueren jamás, al igual que las tradiciones por siempre existirán. Cartoon Cat. Bueno, estoy seguro que esta historia te debe traer muchos recuerdos, Catnap. ¿Por qué no empiezas tú con la historia? Ya sabe, de muñecas malignas a muñecas, Catnap. Yo soy un peluche, primeramente no soy una muñeca mediocre, Poppy. Oye, Serafina no es mediocre, Catnap. O lo siento, no quería ofender, Poppy. Más le vale, Catnap. Ok, don Julián Santana Barrera encontró el cuerpo de una niña ahogada en los canales cercanos a su chinampa. A partir de ese momento, comenzó a escuchar lamentos y ruidos que atribuyó al espíritu de la pequeña. Para calmar al espíritu, empezó a colgar muñecas de árboles y otros objetos. La isla y sus habitantes. Julián recolectó más de 2,500 muñecas a lo largo de los años y, en la actualidad, se dice que hay más de 6,000 en la isla. Los visitantes y habitantes locales afirman que las muñecas tienen vida propia, mueven los ojos, susurran y hasta se mueven solas. En 2001, don Julián murió de un infarto en el mismo lugar donde encontró a la niña. Su sobrino nieto, Anastasio, continuó la tradición de colgar muñecas hasta su propia muerte. Los fenómenos paranormales de la isla. Los visitantes y trabajadores han relatado experiencias paranormales, como sentir que los tocaban, ver sombras o escuchar que los llamaban por su nombre cuando no había nadie cerca. La isla se ha convertido en una atracción turística popular debido a su macabra leyenda. Lumine. Continúa. La isla de las muñecas es una chinampa ubicada en la laguna de Tezuilo, dentro del sistema de canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Forma parte del sitio Patrimonio de la Humanidad Centro Histórico de México y Xochimilco, declarado por la UNESCO en 1987. La isla se caracteriza por albergar más de 1000 muñecas deterioradas distribuidas por todo su territorio, instaladas originalmente por Julián Santana Barrera durante la segunda mitad del siglo XX como parte de un proyecto personal que se extendió por 5 décadas hasta su muerte en 2001. El sitio constituye un ejemplo singular de arte vernacular mexicano y tradición oral contemporánea, combinando elementos de devoción popular, folclore urbano y expresión artística no institucional. Desde 1987 funciona como atracción turística dentro del circuito ecoturístico de Xochimilco, siendo administrada por la familia Santana bajo supervisión de las autoridades locales INUS. La historia de isla y sus antecedentes. La chinampa que alberga a la isla de las muñecas se encuentra en la laguna de Tezuilo, un cuerpo de agua que forma parte del complejo sistema lacustre de Xochimilco. Esta región, habitada desde la época prehispánica, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987, debido a su importancia como último vestigio del sistema de agricultura chinampera del Valle de México. El sistema de canales de Xochimilco ha sido objeto de diversos proyectos cinematográficos desde la década de 1940.
En 1943, el cineasta Emilio Fernández filmó secuencias de la película María Candelaria en diversas chinampas de la región, contribuyendo al reconocimiento nacional e internacional de este paisaje cultural. Época de Julián Santana Barrera. La historia documentada de la isla como sitio distintivo comienza con Julián Santana Barrera, ca. 1914-2001, quien se estableció en la chinampa durante la década de 1950. Santana, originario del vecino barrio de la Asunción en Xochimilco, se dedicaba al cultivo de hortalizas y la venta de productos agrícolas en los mercados locales neo. Durante su residencia en la isla, que se extendió por aproximadamente 5 décadas, Santana desarrolló la práctica de recolectar muñecas descartadas de diversas fuentes, basureros, mercados, donaciones de visitantes, y colgarlas en árboles y estructuras a lo largo de toda la chinampa. Según testimonios familiares documentados, Santana justificaba esta actividad como una forma de protección espiritual para el lugar. El proyecto de las muñecas se desarrolló gradualmente a lo largo de los años. Inicialmente, las muñecas eran recolectadas por el propio Santana durante sus actividades cotidianas. Con el tiempo, visitantes ocasionales que conocían la peculiaridad del lugar comenzaron a contribuir con muñecas adicionales, incrementando sistemáticamente la colección Cartoon Cat. Pero ese Julián Santana Barrera, como cualquier otro, falleció el 17 de abril de 2001 por insuficiencia cardíaca en la misma isla, siendo encontrado por su sobrino Anastasio Santana, quien posteriormente se hizo cargo de la administración del lugar. Naturalmente, como es costumbre en los humanos, estos transformaron la isla en una atracción turística. Coincidió con el desarrollo del programa de ecoturismo de Xochimilco iniciado en 1987, año de la declaración UNESCO. El rescate ecológico de la zona incluyó la remoción del lirio acuático invasivo y la implementación de rutas turísticas supervisadas mediante trajineras Dragon Crack. Además, tras la muerte de Julián Santana, la administración familiar continuó permitiendo visitas turísticas bajo supervisión, estableciendo protocolos básicos para la conservación del sitio y la seguridad de los visitantes. En 2019, tras el fallecimiento de Anastasio Santana, la administración pasó a Rogelio Santana, miembro de la tercera generación familiar Cota, quien en su santo juicio quisiera ir a visitar un lugar así. Makoto: tienes razón, tanto yo y Kazuma vivimos en una isla que tal vez no sea muy grande, pero comparado con esa, sentiría claustrofobia, más si me rodearan montones de muñecos y muñecas. Kazuma: más si se encuentran en ese estado tan decadente y horrible, con solo verlas me da pesadilla. Ni de loco llevaría mis juguetes allá ni para donarlos. Poppy: tienes mucha razón, Kazuma. Escúchate, Serafina, tú y yo jamás iremos a ese horrible lugar, y si ese tipo quiere muñeca no permitiré que te haga daño. Chilindrina: chavo, recuerda por favor no recoger muñeca cuando revises los basureros, por favor, chavo. Yo jamás me atrevería en hacer eso. Silus: bueno, el siguiente relato es la leyenda mexicana de como una bruja atrapada en prisión, más conocida como la mulata de Córdoba, quien fue encarcelada en San Juan de Ulúa por brujería y logró escapar dibujando un barco en la pared de su celda y desapareciendo en él. El encarcelamiento. La mulata de Córdoba fue acusada de brujería y condenada a muerte en la hoguera. Fue encarcelada en la fortaleza de San Juan de Ulúa. El escape fue justo antes de su ejecución. Pidió al guardia un pedazo de carbón para dibujar en la pared. Dibujó un velero en el mar. Cuando el guardia le preguntó qué le faltaba, ella respondió que solo un lugar para zarpar. Después, saltó al dibujo y navegó a través de la pared hasta desaparecer. El presente. Se dice que la mulata todavía aparece en el horizonte, en el cielo o en el mar, a veces como un búho, y que se la puede ver volando y riendo. Neo. La mulata de Córdoba es una de las leyendas más conocidas de México y que sigue dando fama a Veracruz, donde se desarrolla la historia de esta enigmática mujer. En plena época de la colonia se dice que en Córdoba existió una mujer llamada Soledad por algunos. Para otros su nombre era un completo misterio y muchos simplemente la llamaban la mulata. Pero pese al misterio de su identidad, todos coincidían en que su belleza era cautivadora y que además tenía habilidades para hacer realidad algunos deseos. Sin embargo, su popularidad la hizo objeto de envidias que la llevaron a prisión, de donde se habría escapado gracias a sus hechizos y a un simple dibujo. Lumine. Con elementos agregados o uno que otro detalle cambiado, la leyenda de la mulata de Córdoba sigue viva hasta la fecha y ha convertido a la protagonista en uno de los personajes de leyendas mexicanas que ha aparecido en los libros de texto gratuitos, en otras publicaciones y hasta inspiró la ópera del mismo nombre de José Pablo Moncayo.
Si hasta ahora no habías escuchado de esta leyenda, nos adentramos en el mito de aquella mujer que cimbró a un pueblo entero con sus habilidades y cuyo destino final se mantiene en el misterio hasta hoy. La mulata de Córdoba, una enigmática y bella mujer. Existen muchas versiones de la leyenda de la mulata de Córdoba, pero una de las más difundidas es la del escritor Luis González Obregón, quien incluyó el relato en su libro Las calles de México de 1922. La tradición popular cuenta que en la antigua villa de Córdoba existía una misteriosa mujer cuyo origen era desconocido, pero que todo el pueblo ubicaba gracias a su belleza. La mujer conocida como la mulata parecía nunca envejecer y sus conocimientos en medicina la encumbraron como una especie de hechicera. Para algunos era una mujer capaz de conceder deseos, para otros una bruja, pues se dice que su belleza dejaba cautivos a todos los hombres a quienes ella desdeñaba, lo que incrementaba las habladurías sobre su supuesta relación con la magia. Un buen día llegó Martín de Ocaña, el alcalde de la localidad, que se enamoró de la joven, pero quien también fue rechazado. La leyenda cuenta que el despecho lo llevó a acusarla ante la Santa Inquisición por darle un brebaje que hizo que se enamorara de ella. Dragón Crack. Ese día con un solo dibujo esa bruja comprobó la existencia de la magia. Todas las versiones de la leyenda de la mulata de Córdoba coinciden en que la mujer hizo muestra de sus habilidades para la magia cuando estaba a punto de ser llevada a la hoguera ante las acusaciones de brujería. Al igual que ha ocurrido con leyendas como la de La Llorona, cada versión varía un poco. En el caso de la mulata, se dice que la noche previa a su ejecución, aún en su celda, la mujer solicitó un pedazo de carbón que usó para trazar un detallado barco en la pared. Uno de los guardias quedó sorprendido ante la calidad del dibujo y la prisionera habría aprovechado este momento para preguntarle qué consideraba que le hacía falta. El guardia respondió que al barco solo le faltaba andar y fue entonces cuando la mulata se subió al navío y desapareció junto con la ilustración. Y pensamiento: wow, ojalá yo hubiera tenido una habilidad así para poder escapar de Overaul mientras seguía en sus garras Chompiras. Pensamiento: ojalá yo tuviera esa capacidad, así saldría de la cárcel sin preocuparme de que me detengan, aunque también me sería útil para huir de los policías. Lo único malo es que no sé dibujar, Robin. Sin dudas, si el viejo hubiera tenido a alguien con un don con características similares al poder de esa bruja, los robos de diamantes hubieran sido pan comido. Malicha. Chanfles, ¿acaso ella será la abuela de la bruja del 71? Son igualitas, doña Clotilde. Disculpa, ¿qué me dijiste, Malicha? Ay, no solo bromeo, nada más. Cartoon Cat. Bien, esta historia no da nada de miedo. Mejor continuemos, que la siguiente debe ser, pero qué mierda, el callejón del beso. Ay, guacala, que alguien más hable de esta mierda. Dragón Crack. Bueno, está bien, yo me encargo de esta. El callejón del beso. En la ciudad de Guanajuato hay un misterioso callejón al que todos los visitantes del lugar quieren acudir. Existe una leyenda en torno a este lugar, transmitida de generación en generación, que lo convierte en un sitio emblemático. Quienes acuden allí suelen ir acompañados de sus parejas para fotografiarse y besarse en el tercer escalón del callejón. Con esta tradición, los enamorados pretenden asegurar su felicidad unos cuantos años. Es un lugar que, gracias a la leyenda, se ha convertido en todo un símbolo del amor. Doña Clotilde. Ay, yo conozco esa historia, es una de mis favoritas. Cuenta la leyenda que Carmen era una joven hermosa y cariñosa que vivía con su intransigente padre. Carlos era un apuesto galán humilde dedicado a cumplir con su trabajo. Un día, por casualidad, Carmen y Carlos se conocieron y entre ellos surgió un lazo indestructible. Desde entonces, el joven se situaba bajo el balcón de la casa de Carmen, quien le respondía siempre con una sonrisa. Así pasaron semanas hasta que, más tarde, iniciaron una conversación. Pasó el tiempo y los jóvenes planeaban un futuro juntos. Cuando menos lo esperaban, el padre de la joven se enteró de sus encuentros. Entonces, amenazó a su hija con recluirse en un convento. A pesar de esto, Carmen y Carlos decidieron continuar con la relación en secreto. Doña Florinda. Carlos alquiló una habitación situada frente a la casa de su amada, donde podría hablar con ella de balcón a balcón. Un día, el padre de la joven les pilló besándose desde el balcón y, lleno de furia, clavó una daga a su hija y le quitó la vida. Desde entonces se conoce este lugar como Callejón del Beso. Desde entonces ahora los jóvenes enamorados revisan el Callejón del Beso. Esta es una leyenda que representa el amor eterno. Yo también conozco la historia leyenda. Los nombres de los amados son Ana, o Carmen, y Carlos, o Luis, depende de la leyenda. Se enamoraron, pero el padre de Ana, quien la quería casar con otro hombre, no consentía la relación. Carlos compró la casa de enfrente para poder comunicarse con Ana a través de sus balcones, convirtiendo el callejón en su escondite. Algunas versiones de la leyenda indican que Carlos luego se quitó la vida. La tradición se cree que las parejas que se besan en el tercer escalón del callejón
callejón tendrán 7 años de felicidad si la pareja no se besa en el tercer escalón, se dice que tendrán 7 años de mala suerte en su relación a pesar de su origen trágico, el callejón se ha convertido en un símbolo de amor eterno, y muchas parejas lo visitan para sellar su compromiso. Ay, a mí me parece muy romántica. ¿Qué opina usted, profesor Girafales? ¿No cree que la historia de dos enamorados que permanece por la eternidad es hermoso? No, profesor Girafales. Y yo pues bueno, creo que es una leyenda que enseña buenos ideales a los jóvenes, doña Florinda. Además de ser una buena historia para que florezca el amor para las parejas, ¿verdad, profesor Girafales? Doña Clotilde. Yo estoy de acuerdo, igual que mi monchito don Ramón. Que doña Clotilde. No te hagas roro, papucho. Don Ramón, pensamientos. Tranquilo, monchito, solo piensa en la rubia Margo y todo estará bien, Makoto. Estoy seguro de que si la chica rosada y su amiga invencible estuvieran aquí, estoy seguro que chipearían al señor Ramón y doña Clotilde de las 1001 formas. Chilindrina. Ay, por favor, no digan eso. No hay nada entre mi padre y la bruja del 71, por favor. Más que mi averigüenza por lo empalagoso, Eri. Ay, Chilindrina, no te pongas así, es tierno lo de ellos dos. Cartoon Cat. Ay, qué linda pareja son. Ay, qué linda pareja son ellos. Mua bla. Estoy con la pecosa. Esto es muy empalagosa como mermelada de fresa. Espero que la próxima leyenda de miedo, o si no me voy a enojar mucho. Catnap. Tranquilo, señor Cartoon. La siguiente historia es que en el corazón de Boca del Río, en el estado de Veracruz, el Parque Reino Mágico se erigió en 1988 como un prometedor centro de diversión familiar, muy similar al famoso Disneyland en cuanto a extensión territorial, construcción de castillos, albercas, toboganes y hasta teatro dotado de albercas, toboganes, estatuas de cuentos infantiles y juegos mecánicos. Este parque narraba historias de hadas en cada rincón. Destacaba, entre sus instalaciones, representaciones de personajes de historias famosos como Blancanieves y los 7 enanos y Winnie the Pooh. La historia cuenta que incluso el exgobernador Patricio Chirinos Calero, quien gobernó de 1992 a 1998, habría hablado directamente con el mismo Walt Disney para adquirir los derechos de los nombres de personajes de Disney por al menos 20 años, ello sin obtener luz verde antes de convertirse en el emblemático lugar de esparcimiento familiar. El terreno albergaba el Panteón General, cuyas tumbas fueron exhumadas para dar paso a la construcción del parque, sembrando las primeras semillas de lo que serían incontables relatos de fenómenos paranormales. Medios locales documentaron que en ese entonces muchas familias se enteraron de la construcción del parque cuando vieron las maquinarias en el cementerio y al ir a buscar las tumbas de sus fallecidos ya no encontraron nada, desde accidentes inexplicables hasta muertes trágicas durante su construcción. El Parque Reino Mágico se tejía entre murmullos de una maldición. Con el tiempo, estos eventos desafortunados alimentaron leyendas sobre apariciones y actividad paranormal, culminando en el cierre y abandono del lugar, dejando tras de sí un aura de misterio ineludible. La leyenda de Blancanieves, una de las leyendas más escalofriantes, tiene como protagonistas a las estatuas de Blancanieves y los 7 enanos, a quienes se les construyó un castillo. Rumores y vídeos circulan afirmando que, bajo el manto de la noche, estas figuras cobran vida, cambiando de posición, ha transmutado estas representaciones inocentes en elementos de terror nocturno. Testimonios hablan de un trabajador que, tras presenciar este fenómeno, sufre un shock mortal. El caso de Blancanieves se volvió más famoso luego de que el equipo del programa Extranormal, de Televisión Azteca, fuera al lugar y documentara cómo una de estas estatuas parpadeó ante la cámara. Actualmente, solo queda una estatua de Blancanieves, deteriorada y solitaria, después de que un rayo partiera a otra por la mitad. No solo las estatuas son centro de las leyendas. Los visitantes de las albercas reportaban sentir fuerzas invisibles que los arrastraban hacia el fondo, incluso en aguas poco profundas. A estos hechos se suma que la feria temporal que se instalaba en el estacionamiento del parque de diversiones en los años 2000 se vio oscurecida por la tragedia cuando una joven de secundaria salió volando de un juego y perdió la vida por la falla mecánica. Hoy día, lo que fue Reino Mágico yace en abandono, aunque aún accesible. Las figuras, otrora llenas de vida y color, enfrentan el inexorable paso del tiempo, mientras las leyendas y memorias de aquellos que visitaron el parque perviven, entretejiendo realidad y ficción en el tapiz de la cultura popular veracruzana. Cartoon Cat. Ay, por fin ya estaba muy harto de leyendas sin miedo, y aunque los parques de diversiones abandonados son un cliché, pero me sirve don Ramón. Un momento, yo nunca había escuchado de un parque de diversiones abandonados en ese lugar. Dragon Crack. No es de sorprenderse, no es de conocimiento popular la existencia de la gente de su mundo. Ese parque se debe a que en su mundo el parque fracasó antes de ser inaugurado, por eso no conocen la existencia de ese parque, señor Barriga.
Ya entiendo si es eso, no es sorpresa que no conocemos la existencia de ese parque Chapulín Colorado. Yo sí conozco ese parque, en más de una he sido llamado por jóvenes que corren peligro al meterse en ese lugar para tomarse fotos. Doña Florinda, no es sorpresa, la chusma Aragán le gusta meterse en peligro solo por diversión. Eri. Ey, pregunta qué es eso de Blancanieves. Poppy. Momento, Eri, no conoces la historia de Blancanieves. Eri. No, lo siento, Chilindrina. Ay, tranquila, Eri, si quieres yo puedo contártela, o mejor el Chapulín Colorado puede contártela. Eri. En serio, eso es verdad. Chapulín Colorado. Chapulín Colorado. Por supuesto, no es la primera vez que hago eso. Una vez fui a la escuela de los niños para contarle el cuento de Blancanieves Cartoon Cat Pensamiento, y para el zorro y muchos vigilantes consideran ese episodio el verdadero live action de Blancanieves y no el Choconieves de Disney y Cartoon Cat. Bueno, ya terminemos con esto de una vez. Con esto ahora sigamos viendo ya. Siéntense todos que les contaré una historia que quedará marcada en su memoria. Las leyendas nunca mueren jamás, al igual que las tradiciones por siempre existirán. En la pantalla se mostraba la parte final del rap mientras todos los niños recitaban ritmo a ritmo hasta que terminó dejando la pantalla en negro. Don Ramón. Vaya, esto sin dudas fue mejor de lo que esperaba, ¿no lo creen, chavo? Eso, tienes razón, Don Ramón, esto fue menos tenebroso de lo que esperaba. Kiko. Sale y vale, después de esta canción o rap, mejor dicho rap, ahora me dieron ganas de aprender más leyendas de nuestro país y tal vez de otros. Chilindrina. Hay chanfles. Kiko diciendo que quiere aprender más voluntariamente, sin dudas, eso es más aterrador que cualquier espanto en la pantalla. Kiko. Ella que me quiso decir ñoño. Bueno, ahí tenemos al Kiko de siempre, malicha. Siempre burro. Kiko. No me simpatizas, Doña Florinda. No le hagas caso, tesoro, yo te compraré un libro de todas las leyendas del mundo, profesor Girafales. Ahí sabes que, Doña Florinda, ¿qué tal si hacemos un tour para llevar a los niños a lugares históricos, para conocer lugares embrujados? ¿Qué tal les parece bien, niños? Poppy. Ay, no, por favor, no quiero ñoño. Tranquilo, Poppy, no tenemos que ir a la isla de las muñecas. Si no quieres, nadie te obligará. Eri. Si Poppy Serafina está bien, así que no tengas miedo, Poppy. Ahí tienes razón, ñoño. Eri, gracias. Ves, Serafina, no tengas nada de miedo, todo estará bien. Sí, Kazuma. Sin dudas estas leyendas fueron sorprendentes y no tan aterradoras como pensé que serían, pero no sé si ahora quisiera acercarme a un río Makoto. Tienes razón, Kazuma, yo nunca quisiera toparme con esa señora, jamás le diría madre a esa mujer. Kota. Tranquilo, ustedes recuerden, la Llorona solo aparece en México, así que no nos pasará nada a nosotros que vivimos en Japón. Cartoon Cat. Pues eso ni es mejor tomando en cuenta que en Japón se encuentran leyendas como Samara Morgan o los Kappas Samidare Asui. Hay capas, que miedo, quiero, no quiero toparme con esos monstruos. Rana Sasuke Asui. Un momento, hermano, ¿acaso nosotros no seríamos lo más similar a los Kappas por nuestro don Samidare Asui? Bueno, hermana, yo más bien no sé, Catnap. Bueno, niños, si soy sincero con eso, tienen ustedes sus diferencias con los Kappas. Cartoon Cat. Eso ya no importa más. Bueno, ahora que esto por fin terminó, ahora ustedes serán devueltos al castillo del zorro para que no me molesten más, así que largo. Después de esa declaración, el gato de caricatura chasqueó los dedos, mandando a los habitantes de la vecindad al castillo Dragon Crack. Bueno, qué triste, me hubiera gustado despedirme de ellos antes de que se fueran, pero bueno, aún así disfrute de la reacción. Sin dudas, ver estas leyendas me dieron escalofríos. Neo. Concuerdo, estas leyendas me recuerda a los cuentos de terror que nos contábamos de niños por la noche, ¿verdad, hermana Lumine? Tienes razón, hay que recuerdo de un tiempo más pacífico, como extraño esos días cuando éramos niños que podían ser aterrado por las leyendas que nos cuentan nuestros abuelos Sinus. Los relatos del pasado se vuelven leyendas en nuestros días de hoy en día, pero bueno, aún así guardaré con cariño los sucesos de esta reacción. Cartoon Cat. Ey, ustedes, ¿qué parte de largo no entendieron ustedes? Así que largo ya. Ahora el gato molesto chasqueó los dedos, teletransportando a los vigilantes a sus casas, mientras el gato solo ponía una pata en su cara con molestia, mientras refufuñaba. Esto lo veía con miedo al gato de caricatura, pero poco a poco se le fue acercando para poner una patita para luego hablarle. Carnap. Ey, jefecito, ¿acaso se encuentra bien? El gato de caricatura levantó la vista lentamente hacia el gato morado, que solo pudo dar un paso atrás por reflejo, pero después de suspirar Cartoon Cat se recompuso. Cartoon Cat. Tranquilo, Catnap, estoy bien, solo que esta reacción no fue tan aterradora como la otra con los de Boku no Hero. Aquí fue aburrido con esas historias de terror para bebés, pero bueno, niños, siempre lo arruinan todo. Pero bien, mejor vámonos ya, felpudo. Me muero de ganas por generarles más traumas a esos héroes de séptima. Vámonos ya sin darle oportunidad a responder. El cartoon agarró por la cabeza a Catnap para después los dos yéndose de esa sala del cine. Fin del capítulo. Fox y Phoenix.
Bueno gente, hasta aquí el video de hoy, esperamos que haya sido de su agrado, pero bueno, antes de terminar primero quiero mandarle un saludo a @zakielmartinez_g5x y a @slog_nickfox el primero porque me lo pidió el anterior video que le mandará un saludo y la otra por ser una hermana zorrita a otro, pero también quiero dar una felicitación a @saavedragameplays8030 que él fue el único en la publicación que hice en descubrir el significado del 2 que se trataba de la segunda parte del video de Boku no Hero Ruinas que me llevaban pidiendo ustedes desde hace mucho tiempo y espero que ese video les haya gustado, además de que espero que su espera haya valido la pena, pero bueno, como siempre dijo al final de cada video, quiero pedirles que por favor vayan a ver mi historia de Wattpad Belzebú, las aventuras de Valenzuela la polilla Poodle. Además me tomaré un tiempo de los vídeos para escribir el 5º capítulo, además tengo planeado hacer otra historia de Wattpad y espero que le den el mismo apoyo que le dan a la de Valenzuela los 22 seguidores que tengo en Wattpad. Si están viendo el video, gracias por apoyar mi historia y invito a cualquiera que quiera seguirme tanto por Wattpad y YouTube, los invito a suscribirse también, en dar un voto en Wattpad /, dar like a este video y otros del canal, pero bueno, estamos pronto a llegar a los 6000 suscriptores y eso me emociona mucho, así que por favor compartan mi canal con sus conocidos para llegar en un futuro a los 10.000, pero gracias por su atención de hoy y hasta la próxima, dice Foxy Phoenix.